Seguramente todos hemos escuchado de la crisis tan grande que hay en países como Argentina o como Venezuela, sobre todo por su creciente inflación. Pero ¿qué pensarían ustedes, peregrinos, si yo en estos momentos les dijera que hay un país que acaba de ponerse en esa lista de economías que están en picada? Nada más y nada menos que Rusia. Esto porque el rublo ruso acaba de llegar a un valor de 100 con respecto al dólar, llegando a una inflación que podría ser catastrófica para Vladimir Putin y sus intenciones de cambiar el status quo. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento por todas y cada una de las noticias que les tengo preparadas en el video del día de hoy. La caída del rublo ruso cruza línea psicológica de 100 por un dólar. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver precisamente con que el rublo de Rusia, la moneda oficial del Kremlin, acaba de llegar a un valor de 100 unidades por dólar, rozando así, peregrinos, unos valores catastróficos con respecto a las intenciones de Vladimir Putin para cambiar un mundo dominado por Occidente y específicamente por Estados Unidos. Precisamente, peregrinos, el peso argentino, la lira turca y ahora el rublo ruso son las tres monedas que más se han devaluado en este año, por encima inclusive de la moneda venezolana. Los expertos en economía están asegurando que esto se debe principalmente a que las sanciones occidentales ya están pesando y pesando mucho en contra de la economía del Kremlin. Les recuerdo, peregrinos, que después de que el año pasado Rusia iniciara su invasión a Ucrania, arrancaron toda una serie de sanciones económicas, tecnológicas, energéticas y de todo tipo en contra de Rusia, precisamente buscando aislar a Vladimir Putin y a sus intenciones de cambiar el status quo. En todo el año pasado, Rusia no hizo más que obtener ganancias por los elevados costos energéticos, aprovechando así, peregrinos, que Rusia es sumamente dependiente de sus exportaciones de gas natural y petróleo. Pero hoy que precisamente el gas natural y el petróleo están a muy bajo costo, sobre todo con respecto al año pasado, parece ser que el rublo ruso ya no está resistiendo. El día 15 de agosto se registró entonces, peregrinos, que el rublo ruso había llegado a un valor en el mercado de 101 unidades por cada dólar estadounidense, convirtiéndose así entonces, peregrinos, en la moneda con mayor devaluación en lo que va de este mes, superando al peso argentino y a la lira turca. El Banco Central ruso convocó una reunión extraordinaria y de emergencia para buscar soluciones inmediatas, y la principal solución que han encontrado en el Banco Central de Rusia es aumentar las tasas de interés, precisamente para darle respaldo a su moneda. Esto con respecto al ámbito internacional. El rublo ruso, nada más para que se den una idea, peregrinos, ha perdido en lo que va de este mes solamente 8% de su valor, y en lo que va de este año 2023 ha perdido ya 27% de todo su valor en el mercado internacional. Hay que decir, peregrinos, que la caída del rublo ruso coincidió principalmente cuando el G7 a finales del año pasado y principios de este año implantaron un tope al precio del petróleo ruso y además sancionaron catastróficamente aún más al petróleo y al gas natural del Kremlin. A partir de esa decisión de los europeos y de los estadounidenses, se vino en picada hasta el día de hoy el rublo ruso, y lo peor, peregrinos, es que se espera que siga cayendo más todavía en lo que resta del año. Y es que precisamente después de que los occidentales sancionaran el tope al precio del petróleo ruso y además del gas natural, Rusia dejó de ingresar cantidades millonarias de ingresos precisamente por ganancias de la exportación de su petróleo y de gas natural a algunos países en todo el mundo. Dado que Occidente tiene gran peso en todo el mercado mundial, le sancionó a Rusia el hecho de que pudiera exportar hacia otros países en el mundo, ya no solamente a Europa, Reino Unido y en general a todos los aliados del G7. Entonces, a partir de ese momento, peregrinos, Rusia por supuesto que tuvo más dificultades para exportar, o por lo menos hacerlo de forma normal en cuanto a los precios se refiere, su petróleo y su gas natural. Escuchen esto, peregrinos, los ingresos de Rusia por sus energéticos han disminuido del año pasado a la fecha actual
50%. Y además el precio del gas natural está hoy en día 10 veces más barato de lo que estaba el año pasado en esta misma fecha. Además están asegurando que una grave acción por parte de Vladimir Putin en contra de la economía de Rusia se debió precisamente al aumento descomunal del gasto en defensa y en la industria militar del Kremlin, precisamente por su invasión a Ucrania. Eso está secando las arcas económicas del Kremlin. Inclusive, peregrinos, hay que decirlo, se está analizando que después del intento de golpe de estado perpetuado por Yevgeny Prigozhin en contra de Vladimir Putin, precisamente después de esa fecha, el rublo ruso se vino en picada aún más. En solo una semana, el rublo ruso estaba a 90 unidades por dólar y hoy en día, como ya se los dije, peregrinos, supera las 100 unidades por cada dólar estadounidense, siendo, repito, la moneda con mayor devaluación en lo que va de este mes a nivel mundial. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Rusia acaba de empezar su camino hacia la declive? ¿Creen que Vladimir Putin pueda parar la caída tan estrepitosa del rublo ruso? Y sobre todo les preguntaría, peregrinos, ¿ustedes cuál dirían que es el principal factor por el que el rublo ruso se está desplomando estrepitosamente? Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos. China anunció la reducción de tasas de interés claves buscando regresar al crecimiento económico, esto después de los pésimos datos del mes de julio. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver precisamente con las alarmas que están sonando desde el gigante asiático. Esto, peregrinos, escuchen bien, después de que la Oficina Nacional de Estadística de China anunciara la caída estrepitosa de la demanda en el mercado interno de China. Eso, peregrinos, es algo que tal vez la economía emergente todavía del gigante asiático no pueda soportar. A continuación les voy a dar todos los datos al respecto. Y es que precisamente la Oficina Nacional de Estadística del gigante asiático publicó datos en donde se especifica que las ventas minoristas, la producción industrial y sobre todo la inversión privada directa en China crecieron a un ritmo que está muy por debajo de lo que se esperaba, y lo que se esperaba ya eran datos muy negativos, pues parece ser, peregrinos, que estos tres importantes sectores de la economía de China acaban de caer todavía más de lo que se esperaba. Esto indicaría entonces, peregrinos, que la demanda dentro de la economía de China está muy por debajo de lo que se esperaba, y como se los dije, de por sí ya se esperaba que la demanda en China cayera, pero no tanto. La Oficina Nacional de Estadística de China, sin embargo, detalló que China no entró en recesión, simplemente no creció al ritmo que se esperaba. Pero sí preocupa muchísimo, peregrinos, que la producción industrial creció solamente 3.7%, cuando se esperaba que creciera por lo menos, y siendo muy pesimistas, a un 4.4%. Lo mismo en las ventas minoristas, que crecieron solamente 2.5%, cuando se esperaba, también siendo muy pesimistas, que crecieran solamente 4.5%. Escuchen bien esto, peregrinos, nada más para que se den una idea de la catástrofe que podría avecinarse en China. Y es que este crecimiento tan bajo en el gigante asiático no se veía desde que estaba China en plena pandemia por COVID-19, absolutamente cerrada al mundo. La forma de responder de los bancos chinos para evitar la devaluación gigantesca del yuan de China fue vender un montón de millones de dólares que tenían de dólares estadounidenses en sus reservas para comprar yuanes chinos, y así, peregrinos, evitar que se devaluara por la poca demanda. Sin embargo, peregrinos, el problema de esto es que es una compra artificial, ya que no lo están comprando los mercados internacionales, sino los propios bancos de China. Es decir, es algo que se está maquillando para evitar que la economía de China se desplomara. El Partido Comunista Chino recientemente, y es algo que yo les dije aquí en estos videos, peregrinos, anunció que iba a dar un bono a la economía de China para que crecieran más de lo que están creciendo en estos momentos. Sin embargo, es el mismo problema que les acabo de comentar anteriormente. Va a ser un crecimiento de alguna forma ficticio y provocado
por parte del mismo dinero que hay en el país, no tanto por las razones que venía creciendo la economía de China, que era precisamente por la alta demanda interna y externa, y además por la creciente inversión privada directa en el territorio del gigante asiático. Pero ahora yo les preguntaría, peregrinos, ¿creen que ha llegado el final de los sueños del gigante asiático por arrebatarle la hegemonía a los Estados Unidos? ¿Creen que en estos momentos estamos viendo la caída inminente y el desplome de la que es hoy en día la segunda potencia económica mundial, amenazando a la primera potencia estadounidense? Reino Unido asegura que interceptó 2 bombarderos rusos al norte de Escocia. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver con declaraciones que ofreció el ministro de la Defensa británica, Ben Wallace, con respecto a la casi intromisión que realizaron 2 bombarderos rusos al espacio aéreo de Escocia. Y es que aseguró Ben Wallace, estos 2 bombarderos rusos fueron identificados precisamente muy cerca del espacio aéreo de Escocia, es decir, del Reino Unido. Por eso aseguró, inmediatamente dio la orden de que aviones de combate británicos Typhoon salieran inmediatamente a cazar a estos bombarderos rusos. Sin embargo, aseguró que los bombarderos rusos cambiaron de ruta, alejándose del espacio aéreo del Reino Unido cuando vieron a los 2 aviones de combate británicos. Ya les había platicado en el video anterior, peregrinos, que 2 bombarderos rusos habían violentado el espacio aéreo de Dinamarca y que se dirigían hacia los Países Bajos. Pues parece que son estos 2 mismos bombarderos rusos los que violentaron el espacio aéreo de Escocia, perteneciente al Reino Unido. Pero inmediatamente salió Sergei Shoigu, el ministro de la Defensa de Rusia, a dar explicaciones y aseguró que están realizando vuelos de rutina en la región del Ártico. El MI6 británico, que es como la CIA pero del Reino Unido, estuvo asegurando que interceptó a por lo menos 50 aviones espías de Rusia en lo que va de este año en todo el espacio aéreo europeo y británico. Rishi Sunak, el primer ministro británico, aseguró que no tiene dudas de que Vladimir Putin busca provocar a los aliados occidentales con respecto a estas incursiones ilegales de aeronaves rusas en espacio aéreo europeo o británico. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que es una provocación por parte de Rusia y estos 2 bombarderos sobrevolando los espacios aéreos de los aliados estadounidenses? Y sobre todo les preguntaría, peregrinos, ¿creen que todo esto tiene que ver con que el deshielo en el Ártico está dando comienzo a una batalla por la hegemonía en ese mar? Putin está abogando por una cooperación más estrecha con Corea del Norte. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver con declaraciones que ofreció el presidente ruso Vladimir Putin con respecto a las relaciones entre Moscú y Pyongyang, entre Putin y Kim Jong-un. Y en estas declaraciones Putin aseguró que lo que busca Rusia en estos momentos es aumentar todavía más la cooperación estrecha que de por sí ya existe con Corea del Norte, sobre todo, y así lo dijo y así lo recalcó inclusive en la cooperación militar y defensiva. Aseguró que Corea del Norte ha sido un socio histórico y tradicionalmente de Rusia y en el pasado de la Unión Soviética, porque aseguró, tenemos un mismo objetivo y un mismo enemigo, que son los Estados Unidos y su absoluta globalización que quieren implementar en cada rincón del mundo. Hay que decir, peregrinos, que Occidente ha dicho en repetidas ocasiones que Corea del Norte ha estado ayudando con poderío militar al ejército ruso conforme a su invasión a Ucrania. Tanto Kim Jong-un, el líder norcoreano, como Vladimir Putin han negado también en repetidas ocasiones esta información, pero Occidente dice que tal vez Putin no lo admite porque eso sería lo mismo que admitir que la industria militar de Rusia no está dando lo suficiente para abastecer a las tropas rusas que están invadiendo ilegalmente Ucrania. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Realmente creen que Corea del Norte está ayudando con poderío militar a Rusia y a su invasión? ¿De qué creen que están hablando Corea del Norte y Rusia cuando abogan
abogan por una mayor cooperación militar. Estarán hablando inclusive de que tropas norcoreanas podrían ayudar a Rusia en su invasión a Ucrania. Eso, sin lugar a dudas, peregrinos, representaría una escalada global de este conflicto en Europa del Este. Gran jurado de Georgia en Estados Unidos emite 10 acusaciones en contra de Trump, el expresidente estadounidense. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver con que un juez en el estado de Georgia en Estados Unidos firmó unas acusaciones en contra del expresidente estadounidense Donald Trump por intentar disolver las elecciones que se habían llevado a cabo en Georgia conforme a las elecciones generales para elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos. Esto cuando fueron las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden. Al parecer, peregrinos, Donald Trump presionó y mucho al gobierno de aquel entonces en Georgia para que dieran marcha atrás en el conteo de votos que le dio la victoria a Joe Biden en Georgia. Al parecer, peregrinos, en ese entonces Donald Trump se quejaba de que había habido trampa en su contra, pero las autoridades de Georgia aseguraron que Joe Biden había ganado por más de 12,000 votos en contra de Trump. Donald Trump ante esto aseguró que lo único que están haciendo es ayudarle a consolidar su campaña y a consolidar sus intereses de ganar las próximas elecciones. Les recuerdo, peregrinos, que las encuestas en estos momentos marcan como favorito a Donald Trump en contra de Ron DeSantis para encabezar el proyecto republicano, pero las mismas encuestas aseguran todavía que Joe Biden cuenta con mayor aprobación con respecto a la que cuenta el expresidente Donald Trump. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que estas acusaciones puedan hacerle algo al expresidente? ¿Creen como él que lo están ayudando a consolidar su campaña de cara a las elecciones del próximo año en Estados Unidos frente a Biden? Ataques aéreos de Rusia se dirigen al oeste de Ucrania. En estos momentos han perdido la vida 3 personas. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver con que el bloque de la OTAN encendió las alarmas. Esto por un ataque masivo con misiles por parte de Rusia en contra de Ucrania, pero específicamente en contra de la parte oeste ucraniana, muy cerca de las fronteras de Polonia y de varios países miembros del bloque de la OTAN. Por lo tanto, Jens Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN, dijo que están alerta para evitar una escalada en este conflicto por algún accidente debido a estos ataques por parte de Rusia en contra de localidades ucranianas muy cerca de sus fronteras con Polonia, miembro de la OTAN. Estos misiles habrían atacado a una fábrica perteneciente a Suecia que opera en Ucrania, peregrinos. Hasta el momento, el gobierno de Ulf Kristersson en Suecia no se ha pronunciado al respecto aún. Como se los dije, peregrinos, este ataque ha dejado por lo menos, y hasta estos momentos en los cuales les estoy grabando este video, 3 personas sin vida y por lo menos 50 personas heridas que estaban trabajando en esta fábrica. Zelensky dijo que se trata de un ataque provocador del terror en Ucrania por parte de Rusia y continuó insistiendo en la necesidad de formar un juzgado para condenar a Vladimir Putin y a sus crímenes de guerra en Ucrania. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Cuál creen que era el objetivo por parte de Rusia en contra de Ucrania con este ataque? ¿Creen que esta fábrica de una empresa sueca fabricaba poderío militar para las tropas ucranianas? Hasta el momento no se sabe nada al respecto. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.